bendecido día para ti. Miss Cintia y Miss Lisette te saludan. Nosotras somos Math Girls. Bienvenido a la semana número 31, quinto año de secundaria. Actividad del día 3. Aplicamos las propiedades geométricas en la elaboración de carteles y señales de seguridad. Encuentra a mi amiga como Miss Lisette. Dale like a sus videos y suscríbete a su canal. De la misma forma me encuentras como Cintia Quiroz. Dale like a este video y suscríbete también a mi canal. Nosotras somos Math Girls. Empecemos con la semana número 31. Te hago recordar que la experiencia de aprendizaje que se desarrollarán las semanas 31 y 32 lleva por título Mi proyecto de tiempo libre. ¿Sí? Entonces, mi proyecto de tiempo libre es la experiencia de aprendizaje que se van a desarrollar estas 2 semanas. Empecemos entonces con la actividad del día 3 que corresponde a esta semana. Aplicamos propiedades geométricas en la elaboración de carteles y señales de seguridad. Te presento a continuación la competencia. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y ahí están las 4 capacidades que se movilizan para alcanzar esta competencia. Y también te presento el propósito. Toma nota esto en tu cuaderno, es muy importante. Y ahora sí, empecemos entonces con esta situación significativa. Actuamos oportunamente frente a los sismos. Veamos de qué se trata. A lo largo de nuestra existencia, estamos expuestos a distintos riesgos naturales, sociales y factores personales que vamos aprendiendo a gestionar como parte de nuestro proyecto de vida, para lograr alcanzar nuestra realización personal y aportar a nuestra sociedad. Pero esta vez se evidencian riesgos comunes a toda la humanidad. Por ejemplo, nadie imaginó que una pandemia como la del COVID-19 podría suceder. Otro riesgo al que estamos expuestos es la amenaza de sismos, debido a la ubicación de nuestro país en el planeta que lo hace altamente sísmico. Este riesgo representa un peligro para la seguridad personal de nuestra familia y de la comunidad. ¿Te has puesto a pensar en los diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados? Por ejemplo, si ahora que nos encontramos en emergencia sanitaria sucediera un sismo, ¿cómo actuaría la familia? A partir de la situación, desarrolla los siguientes retos. ¿De qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos? ¿Qué acciones pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? Muy bien, entonces vamos a ver cómo respondemos a esta primera pregunta. ¿De qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos? A ver, recuerda que un plan familiar de emergencia puede salvar tu vida y la de tus seres queridos en caso de un sismo. Por ello, debemos elaborar un plan con la participación de todos los que viven en casa, asignándoles responsabilidades que deben ser recordadas permanentemente. Entonces, si en casita son 5 miembros, 5 integrantes o 7 u 8, todos deben participar en la planificación de este plan, valga la redundancia, en la elaboración de este plan, ¿verdad? De esta manera, cada uno podrá conocer el rol que debe cumplir. Además, incluye ponerse de acuerdo para saber cómo se comunicarán o dónde se encontrarán después que haya dejado de temblar. Mírame, a manera de sugerencia, este plan familiar debe incluir el croquis de la casa, de la vivienda. Para ello, te sugiero lo siguiente. Dibuja el interior de tu casa. Imagina cómo se vería desde arriba y así puedas detallar cada rincón de tu hogar. Luego, identifica los lugares más peligrosos de la casa. Mira, los lugares más peligrosos de la casa, como gradas muy pronunciadas, cables expuestos, cilindros de gas, cuadros en las paredes que se puedan caer, etc.
Luego, y finalmente, dibuja la ruta de evacuación para que tu familia pueda seguirla sin problemas y lo más rápido posible. INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, sugiere un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos, el cual puedes encontrar en la siguiente dirección. Pregunta número 2. ¿Qué acciones pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? Veamos. Antes de un sismo, nosotros debemos ubicar las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte. ¿Sí? Debemos ubicar, o para protegernos, debemos ubicar estas zonas seguras y estructuras firmes. Ten preparada una mochila de emergencia. Ya todos sabemos qué debe incluir esta mochila de emergencia. Esta, por ejemplo, debe incluir una linterna, un botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecibles, botellas de agua, papel higiénico, puede ser allí pastillas si es que algún familiar sufre de alguna enfermedad, también llevarlas, documentos, ¿sí? y efectivamente un radio que no puede faltar. Entonces te invito yo a investigar qué otras cosas necesitas para completar tu mochila de emergencias. Participa en los simulacros de sismo de tu barrio. Participa. Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución. Además, finalmente contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda. Eso es con mucha anticipación. Durante el sismo, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la calma es lo primordial. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores. Recuerda, mantén la calma. Aléjate de ventanas y objetos que pueden caerse. Ubícate en zonas seguras como columnas y muros estructurales señalizados. Utiliza las vías de evacuación. Ayuda a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Evita la aglomeración de personas en las zonas seguras y mantén una distancia prudente con tus vecinos. Recuerda que nosotros estamos en pandemia. Entonces es importante aún, ¿sí?, durante el sismo, que mantengamos nosotros nuestra distancia y nos ubiquemos, ¿no?, a una distancia prudente, manteniendo el distanciamiento social. Finalmente, después de un sismo, nunca ingreses inmediatamente a tu hogar, nunca lo hagas. Luego del sismo no ingreses inmediatamente a tu hogar. Recuerda que puede seguir temblando, ¿sí? O además todavía no nos hemos percatado de qué partes de la casa han sufrido daños. Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego. Llama a los números de emergencia. Mira, y aquí te he consignado varios números de emergencia, como la central de emergencia de la Policía Nacional del Perú, 105, 116, la de los bomberos, 106 de atención médica móvil y urgencia, SAMU, Policía de Carreteras, ¿sí? Entonces por aquí tú puedes guardar estos teléfonos o tenerlos a la mano. Auxilia a los heridos, ¿sí? No te olvides. Auxiliar a los heridos es un paso muy importante, una acción muy importante. Mantente informado a través de la radio. Si quieres comunicarte, recuerda que puedes hacerlo por mensaje de texto, porque estamos seguros que en ese momento va a colapsar o las llamadas telefónicas colapsan, ¿no? Entonces, y la línea telefónica, mejor dicho, colapsa. Por lo tanto, nos mantenemos informados a través de la radio y nos comunicamos con nuestros familiares por mensaje de texto. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya hemos respondido estas dos preguntas de la situación significativa, vamos y empecemos con la situación número 1. ¿Qué nos pide la situación número 1? Vamos a averiguar de qué se trata en primer lugar. José ha interiorizado la importancia de contar con carteles y señales de seguridad para colocar en su vivienda e indicar los lugares apropiados para ubicarse él y su familia. Para su elaboración, toma como referencia la tabla C1, ¿sí? La tabla C1, donde se registran los formatos de las señales y carteles según la distancia máxima de visualización. Y observa aquí esta tablita, ¿sí? Por acá tenemos distancia en metros, de 0 a 5 metros, de 5 a 10 metros, más de 10 a 15 metros, ¿no? Más de 15 a 20 metros. Y por acá se observa las medidas que deben tener las señales. Estas 3 corresponden a las señales, mientras que estas medidas corresponden a los carteles. Más adelante te voy a explicar cuál es la diferencia entre una señal y un cartel de seguridad. Muy bien, entonces nos dan esta información. ¿Qué nos solicitan?
Primero, que identifiquemos las características de los carteles y señales de seguridad y los representemos gráficamente. Elabora 4 o más carteles de seguridad variados, respetando los aspectos técnicos en cuanto al tamaño y forma. Calcula el área y perímetro de los carteles o señales de seguridad que van a elaborar. Empezamos entonces con la parte 1 de esta situación. Identifica las características de los carteles y señales de seguridad y represéntalos gráficamente. Vamos a ver qué características tienen estos carteles y estas señales de seguridad. A. Las señales se clasifican en señales de prohibición, obligación, seguridad, advertencia. Por ahí tenemos las 4 más importantes porque también hay más. Entonces, las que nosotros vamos a considerar son las señales de prohibición. Mira el color rojo, ¿sí? Y esta forma circular. Las señales de obligación, mira, también tiene aquí, digamos, una imagen, una señal circular, por acá de color azul. ¿Sí? De color azul, y las señales de advertencia, mira, de forma triangular, color amarillo, y de seguridad, tienen esta forma rectangular. Ya este es un cartel, yo te voy a explicar ahorita en un momento. Mira, ve, esta es una señal, mientras que aquí tenemos un cartel. El cartel está compuesto de una señal y de una información en la parte inferior de la señal. Este, por ejemplo, también sería un cartel compuesto por una señal, ¿sí? Y aquí en la parte inferior la información que nos brinda. Aquí, si solamente tendríamos esta imagen triangular, diríamos que es una señal. Pero como ya tiene aquí en la parte inferior esta información, esto se convierte en un cartel. Entonces, por acá tenemos señal, ¿sí? Señal, y por acá tenemos carteles. Sin embargo, estas señales en general se dividen o se clasifican en señales de prohibición, de obligación, de seguridad, de advertencia y otras más. Los colores aquí son importantes, eso sí tienes que recordarlo. Prohibición, color rojo; obligación, color azul; advertencia, color amarillo; y seguridad, color verde. ¿Qué más tenemos que saber acerca de estas señales y carteles? Los carteles se componen de señales de seguridad y de un rectángulo de información en la parte inferior. Entonces, los carteles se componen de señales de seguridad, ¿sí? Esta es una señal, mira, solamente la S, ya, esta forma cuadrangular, esta forma cuadrada, esta es solamente una señal. Y con la información en la parte inferior ya se convierte en un rectángulo y esto sí es un cartel, ¿no? Lo mismo aquí, por ejemplo, podríamos decir que esta es una señal, ¿sí? De seguridad, que utilices el desinfectante de forma obligatoria, pero cuando aparece ya la información en la parte inferior, ya todo esto es un cartel, ¿sí? Por ejemplo, acá entonces tenemos 2 carteles. Entonces los carteles se componen de señales de seguridad más la información en la parte inferior. ¿Qué más? En las señales de prohibición, tanto la corona circular roja, mira, ve, mira aquí, te estoy mostrando entonces la corona circular roja y la franja cruzada deben tener un ancho de 1/10 del diámetro de la señal. Nosotros tenemos, al inicio de la situación 1, se mostró una tabla, ¿sí? La tabla C1, ¿recuerdas? Y allí había información de las dimensiones y te daba allí, por ejemplo, el diámetro que debe tener este círculo. Entonces, depende del diámetro, rebobinando, va a depender del diámetro la distancia o digamos el tamaño de la corona circular roja y de la franja, que viene a ser la misma, aunque aquí parece un poquito menor, pero es la misma, tienen que tener el mismo ancho, ¿sí? Tanto la corona circular de color rojo como esta franja. Vuelvo a repetir, si por ejemplo el diámetro de este círculo es de 20 centímetros, entonces el tamaño de esta franja debe ser 0,1 por 20, que equivale a 2 centímetros. Entonces también el ancho de esta franja equivaldrá a 2 centímetros. Si por ejemplo el diámetro de este círculo es 10,
Entonces el ancho de esta franja de color rojo, como también el ancho de esta franja cruzada, tendrán que ser de 1 centímetro. Pero ¿cómo, profesora? ¿Por qué? Porque mira aquí, ve, la especificación técnica, o mejor dicho, la información en la norma técnica es que esta franja de la forma de la corona circular, como de esta franja, digamos el ancho, tendrá que ser 0,1 por el diámetro. Entonces 0,1 por 10, que es 10 centímetros, que sea el diámetro, sería 1 centímetro el ancho de esta franja y digamos el ancho también de esta franja aquí inclinada. Si fuera 20, multiplica 0,1 por 20 centímetros, 2 centímetros, entonces tiene que ser el ancho de esta corona circular y de esta franja. Recuerda además que esta información es importante, que esta franja aquí oblicua tiene que tener 45 grados. ¿Sí? 45 grados. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué más información nos brindan acerca de las señales y los carteles? Las señales tienen un reborde estrecho. Mira, ve, las señales tienen un reborde estrecho de color blanco que rodea la señal. Mira, ve, un reborde estrecho de color blanco. Este es el reborde estrecho, ¿sí? Un reborde estrecho de color blanco que rodea a la señal. Aquí también, mira, ve, un reborde estrecho de color blanco que rodea a la señal. Y debe tener un grosor de 1/20 del diámetro de la señal. Y debe tener un grosor de 1/20 del diámetro de la señal. En este caso, ¿sí? Del diámetro solamente, si acá fuera el diámetro 20, 1/20 del diámetro de la señal, basta con multiplicar, ¿sí? A ver, 1/20 por el diámetro. Si el diámetro fuera 10 centímetros, por ejemplo, aquí el diámetro 10 centímetros. 1/20 por 10, ahí simplificas y te va a salir que es medio centímetro, es 0,5 centímetros, ¿no? Medio centímetro, entonces tendría que medir este grosor aquí de color blanco. Entonces, esa es otra información que nos dan. Cuando esta señal está dentro de un cartel, como este, por ejemplo, dicho reborde sirve para establecer la distancia, mira, ve, la distancia a la que debe estar el borde del cartel. El borde del cartel. Información importante, ¿sí? Eso también se encuentra en la guía y creí conveniente compartirlo contigo. Entonces, estas señales tienen especificaciones estrictas que se encuentran en la norma técnica que tenemos que considerarlas. Muy bien, ¿qué más? Ahora sí, a manera de resumen, tenemos acá señales de prohibición y esta es su forma geométrica, que es un círculo con una banda diametral oblicua a 45 grados. El de obligación, ¿sí? De obligación es también un círculo. Recuerda que aquí los de prohibición son de color rojo, de obligación, o de obligación. ¿De qué color son? ¿Lo recuerdas? Muy bien, de color azul. Los de precaución, de color amarillo, está conformado por triángulos equiláteros, eso lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Vamos a consolidar esta información. Las señales de precaución están conformadas por triángulos equiláteros de color amarillo y los de información, ¿sí? Los de información o los de seguridad son cuadrados o rectángulos de color verde, Muy bien, entonces si gustas aquí voy a completarlo con los colores para que tú lo veas de uno solo. Ahí está entonces. Por aquí lo volvemos a ver, ahí observa el significado de estas señales, el color que determina, ¿sí? Por ejemplo, las señales de prohibición de un círculo con banda diametral oblicua a 45 grados de color rojo, de obligación son círculos de color azul, los de precaución o de advertencia, triángulos equiláteros de color amarillo y los de información o de seguridad, tenemos aquí cuadrados o rectángulos de color verde. No te olvides entonces. Con esto estamos respondiendo a la primera pregunta en la que hemos identificado las características de las señales y los carteles y además las hemos representado de forma gráfica. Aquí lo tienes. Vamos con la pregunta número 2. Elabora 4 o más carteles de seguridad variados, respetando los aspectos técnicos en cuanto al tamaño y forma. Para ello, tengo aquí mi tabla de los formatos de las señales y carteles según la distancia máxima de visualización. Entonces, a ver, de todas estas distancias voy a tomar la segunda. Sí, porque además también así está un ejemplo en la guía de la televisión. Entonces tenemos aquí las distancias de 5 a 10. Esta es la información que yo voy a respetar a continuación para elaborar estos carteles.
tenemos de forma circular, el diámetro en centímetros será de 20. ¿Sí? El diámetro en centímetros. La señal que tenga la forma triangular, es decir, la señal de advertencia, será un triángulo equilátero de lado 20 centímetros. Mientras que una señal cuadrangular tendrá un lado que mide 20 centímetros, ¿sí? Pero como es cuadrado, todos sus lados tienen la misma medida, el mismo tamaño. Muy bien, entonces rápidamente, vamos a ver una señal de prohibición que uno pueda elaborar justamente si ocurriese un sismo, ¿no? Porque hay muchas señales, tú encuentras en internet, buscas en Google, aparecen muchas imágenes, pero para justamente en este, digamos, porque estamos hablando de sismos, ¿no? En este tema de los sismos, vamos a utilizar, por ejemplo, Mira, esta es una señal de prohibición. ¿Por qué, profesora? ¿Qué significa esto? Usted dice, no utilices los ascensores cuando hay incendios o sismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros construir o elaborar estos carteles respetando los aspectos técnicos? Acabamos de ver nosotros en las diapositivas anteriores qué características deberían tener estas señales. Entonces, respetando eso, vamos a elaborar la siguiente señal. Veamos aquí. Vamos a utilizar nuestro compás, ¿sí? Entonces, si tenemos acá nuestra señal de prohibición, es de forma circular, el diámetro tendrá que ser de 20 centímetros, ¿no? El diámetro, la cuerda que pasa por el centro de un círculo. Pero vas a colocar tú la punta de metal del compás, lo vas a colocar en el centro a 10 y vas a medir el radio. El radio será la mitad de 20, 10. Entonces tienes acá un radio de 10 centímetros. ¿Sí? En una hoja, en una cartulina, un radio de 10 centímetros. Y luego, ¿qué vas a hacer? Con tu compás construirás aquí la circunferencia. La circunferencia, el círculo, ¿no? Aquí vamos a elaborar entonces, aquí hemos trazado la circunferencia, porque todavía solamente es el borde, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, luego vamos a recordar lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Recuerda que hay aquí un borde que tiene cierta medida. No es que yo solamente pinte por pintar aquí el grosor, hay una medida. Esta medida responde a 0,1 del diámetro, pero el diámetro hemos dicho que es 20, ¿no es cierto? Entonces, 0,1 por el diámetro será igual a 0,1 por 20, que es el diámetro de este círculo, igual a 2 centímetros. Entonces vas a medir 2 centímetros y aquí tenemos, se supone que este grosor tendrá 2 centímetros. Luego tomarás tu transportador, ubicarás en el centro y tomarás aquí, medirás 45 grados, ¿sí? Aquí 45 grados y trazarás la línea oblicua a 45 grados. Recuerda que el grosor también de esta línea es de 2 centímetros, ¿sí? De 2 centímetros. Muy bien, mira, hasta allí tú ya construiste esta señal, respetando las especificaciones técnicas, estos aspectos técnicos. Es más, faltaría colocarle aquí el reborde. ¿Recuerdas que hablamos de un reborde? Entonces el reborde es igual a 0,2 el diámetro. Entonces aquí el reborde tendría 1 centímetro. Si quieres colocarle aquí un reborde blanquito y una línea más delgadita por encima, te invito a hacerlo, ¿sí? Revisa la diapositiva, pero hasta allí, por ejemplo, ya tengo yo elaborado mi primer cartel, o mi primera señal, mejor dicho, ¿sí? Mi primera señal de seguridad, en este caso es una señal de prohibición, y aquí dentro ya tú dibujas, pues, ¿no? Aquí el ascensor. Esto significará que está prohibido subir en ascensor cuando ocurre un sismo. Muy bien, aquí me pide que calcule el área y el perímetro de los carteles o señales de seguridad que vamos a elaborar. Ya elaboramos el primero. Vamos entonces a hallar el perímetro. El perímetro de este círculo es igual a 2 por pi por r. ¿Sí? Entonces, 2 por pi, 3,14 por el radio. Y el radio ya sé a cuánto equivale, a 10. Muy bien. El perímetro será igual a 62,8 centímetros. Entonces, solamente hemos multiplicado estas 3 dimensiones. Perímetro es igual a 62,8 centímetros. Vamos con el área. El área de este círculo es igual a pi por radio al
cuadrado. Entonces, completamos pi, 3,14, el radio sigue siendo 10, ¿sí? Estamos aquí respetando esta medida, el radio 10 porque el diámetro era 20, o sea, todo esto es 20, el radio solamente es 10, multiplicamos, elevamos primero la potencia, 10 al cuadrado y multiplicamos por 3,14 y tenemos que el área de este círculo será igual a 314 centímetros cuadrados. 314 centímetros cuadrados. Ya completamos entonces nuestra primera señal de prohibición. Vamos con otra señal, ¿sí? Vamos con una señal de advertencia. La señal de advertencia. Aquí tenemos la señal de forma triangular. Quiere decir que tengamos cuidado porque nos podemos resbalar, podemos caer o hay un piso resbaloso. Esto es una señal de advertencia. Y acá tenemos un triángulo, ¿sí? Estamos aquí en esta distancia de 5 a 10 metros. Vamos entonces a construir este triángulo. Este triángulo equilátero, porque mira, ve, un lado tiene 20 centímetros de lado, es decir, sus tres lados tienen la misma medida, sus tres lados. Cada lado mide 20 centímetros. Podemos construir nosotros un triángulo equilátero utilizando regla y compás. Se puede hacer. Buscas en internet, en Google, podemos hacerlo. Sin embargo, aquí vamos a obviar ese paso y vamos nosotros a construir este triángulo equilátero de 20 centímetros de lado. ¿Sí? Aquí con tu regla nada más utiliza que los tres lados midan exactamente igual, 20 centímetros de lado. Muy bien, entonces ya tengo allí mi señal de advertencia, pinto de color amarillo o en una cartulina amarilla si tú gustas y ya dibujas esta imagen que se encuentra dentro. Ya tengo aquí mi señal de advertencia. Voy a encontrar entonces el perímetro. El perímetro es la suma de la medida de los tres lados de este triángulo. 3 por 20, ¿no? Que es lo mismo, es 20 más 20 más 20, es 3 por 20, que es igual a 60 centímetros. Perímetro, 60 centímetros. Ahora, el área de este triángulo equilátero va a ser igual al lado al cuadrado por raíz de 3, raíz cuadrada de 3 sobre 4. Profesora, pero no que el área de un triángulo es base por altura. Sí, efectivamente, mira, aquí sería base por la altura. Tendríamos nosotros que dibujar aquí, trazar la altura que cae en este lado opuesto de forma perpendicular. Aplicaríamos Pitágoras aquí, pero mucho más fácil conociendo esta fórmula y conociendo el lado del triángulo equilátero, simplemente reemplazo. Mira, ve. Área sería igual a 20 porque el lado es 20 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Aquí operas y finalmente obtienes que el área de este triángulo equilátero es igual a 173,2 centímetros cuadrados. Ya vamos nuestra segunda señal. Vamos con la tercera señal. Tenemos por acá la señal, ¿sí? Vamos a ver. Estamos entonces frente a una señal de información. ¿Qué me dice esta señal? ¿Qué me indica? Que siga la flecha hacia abajo, ¿no? Bajando las escaleras, que yo continúe siguiendo la dirección de la flecha. Esta, por ejemplo, es una señal de forma cuadrangular. Una señal cuadrangular. Entonces, siguiéndome aquí de esta especificación técnica, esta señal de 5 a 10 metros de distancia tendrá que medir 20 centímetros de lado. Este cuadrado tendrá que medir, esta señal tendrá que medir 20 centímetros de lado. Entonces, si su lado es 20 centímetros, rápidamente tú puedes encontrar el perímetro, ¿verdad? 4 por 20, 80 centímetros equivale el perímetro de esta señal cuadrangular de 20 centímetros de lado. Una vez que tú construyas esto es mucho más fácil porque puedes dibujar lo que está dentro, ¿no? Aquí dibujas a la personita, las escaleras y la flechita. Y el área sería igual a lado al cuadrado, ¿sí? Lado al cuadrado será igual a 20 al cuadrado. No es otra cosa que 400 centímetros cuadrados. Aquí encontramos ya el área y el perímetro de esta señal de información. Continuamos rápidamente y nos vamos a ir a este cartel, específicamente este cartel rectangular, un cartel de seguridad. Y hemos marcado aquí, ve, el de 20 por 30 porque encontramos una imagen allí en internet, en Google aquí, encontramos una imagen justamente que coincidía con esos valores, con esas dimensiones. El ancho de 20 centímetros y el alto de 30 centímetros. Están en una relación de 2 a 3. ¿Sí? Una relación de 2 a 3. Muy bien, entonces tenemos acá 20 por 30, 20 de ancho,
30 de alto. Este es un cartel de seguridad. Recordemos que un cartel está compuesto por una señal y una información en la parte inferior. Este es un cartel cuyo ancho es de 20 centímetros y cuyo alto es de 30 centímetros. Allí, sencillo, rapidito, entonces podemos encontrar el perímetro. 2 veces el ancho más 2 veces el alto, esto será igual a 100 centímetros. El perímetro y el área no es otra cosa que el ancho por alto. Estamos nosotros aquí aplicando, ¿sí?, las propiedades de estas figuras geométricas. Entonces, ancho 20, alto 30. 20 por 30 tenemos acá 600 centímetros cuadrados. Muy bien, hasta aquí me pedían 4 o más. Hemos hecho el mínimo, que son 4 carteles, 4 señales, entre señales y carteles de seguridad. ¿Sí? Considerando, mira, el formato de las señales y carteles según la distancia de 5 a 10 metros de visualización. Luego hemos calculado el área y el perímetro de estos carteles y señales que hemos elaborado. Muy bien, espero que esto te sirva muchísimo en esta primera semana que empieza la experiencia de aprendizaje. Me encuentras como Cintia Quiroz y a mi amiga como Miss Lisette. No te olvides de buscarnos y suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.